Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra casa, la que con modestia llamamos la Casa del Campo, en la ciudad. Bienvenidos a esta 85ª exposición, 85 años, 85 exposiciones que hoy, más que nunca, nos muestran que más allá de las circunstancias, buenas o malas, que nos tocan atravesar, el campo siempre está. Vivimos en una región donde el campo trasciende sus propias fronteras y se adentra en esta hermosa ciudad y en los pueblos de nuestra región. Somos el campo, pero nos reconocemos como miembros de las comunidades que nos contienen y nos permiten educar a nuestros hijos, que nos dan el contexto necesario para producir y para crecer en sociedad. Contención, educación, producción y vida social, que hoy se palpan aquí, que se sienten en nuestros pabellones y espacios comerciales, colmados de maquinarias agrícolas, de autos, camiones, camionetas, insumos y servicios para el campo, pero también para la artesanía, y cientos de productos que van más allá de nuestro sector. Aquí están representadas todas las actividades productivas y culturales propias de este sur cordobés, y nos sentimos orgullosos de esto y agradecidos por el esfuerzo realizado por todos nuestros expositores. Es por ustedes y con ustedes que esta exposición es posible. Industriales, comerciantes, profesionales y cabañeros que vinieron a mostrarnos lo que hacen y contarnos también cuánto les está costando hacerlo y qué tendría que pasar, qué necesitan, a su juicio, para seguir haciéndolo. Están en nuestra casa, que es la casa de todos los productores y es también hoy la casa de resonancia de nuestra gran región. No puedo dejar de agradecer a los miembros de la comisión directiva, muchos de los cuales vienen acompañando nuestra línea de trabajo por más de una década. A nuestro pujante Ateneo Juvenil y al personal de la casa, que tanto esfuerzo han puesto en esta organización. Y muy especialmente también a este Ateneo, que son los dirigentes del presente y los dirigentes del futuro. Esta casa puede dar fe de ello. Por estos días dejamos las herramientas, nos despojamos de nuestra ropa de trabajo, nos trajeamos, para decirlo de alguna manera, y venimos a mostrar a nuestros vecinos y a los productores de una gran región cuál es la tecnología de la que disponemos para seguir produciendo, más allá de las adversidades que periódicamente nos golpean, que nos permiten pasar de una sequía que se llevó la mitad de la cosecha el año pasado a esta cosecha récord que superó los 140 millones de toneladas de granos, de los cuales 115 corresponden a los granos gruesos, que son, junto con nuestros rodeos, el baluarte de la región. Al mismo tiempo, nos permitieron superar años de pérdida de stock, de restricciones y de retenciones, y aumentar en un 70% las exportaciones de carne vacuna, acompañando desde nuestros puestos de trabajo un importante proceso de inserción en el mundo y de recuperación de mercados. Este año superaremos las 700 toneladas de carne vacuna con hueso, cifra solo comparable a un muy lejano 2005. 140 millones de toneladas son fruto de varios aspectos, como las buenas prácticas agropecuarias, la aplicación de tecnología, la fertilización, la genética, maquinarias de última generación, manejo de ambientes, rotación, conocimiento, información y tantas aplicaciones más. Esta es la reforma agraria que necesitaba la Argentina y la estamos haciendo. Cualquier medida restrictiva para el sector no solo nos hace retroceder y perder mercados en un mundo que nos mira y necesita de nuestros granos, sino que atentamos contra la rotación y la aplicación de tecnologías. En definitiva, atentamos contra la estabilidad del recurso suelo y todo lo que ello implica, recurso vital para seguir produciendo, cuidando en todas las cuestiones ambientales y ecológicas. En las últimas campañas se recompusieron las hectáreas de trigo y maíz, cultivos relevantes en un sistema de rotaciones que no podemos permitir se vuelva a perder superficie de siembra.
hemos demostrado una vez más por qué decimos que el sector agropecuario es el motor de la economía nacional, el que más aporta en materia de ingresos y de generación de puestos de trabajo. Mostramos que cuando se nos permite trabajar sin trabas y con reglas claras, tenemos una gran capacidad de recuperación, un potencial que nos lleva a decir orgullosamente que somos capaces de alimentar a 400 millones de personas. Debemos decir, sin embargo, que más allá de nuestra voluntad de producir cada vez más y con mejor sustentabilidad, cuidando los recursos naturales que deben continuar alimentando a las generaciones futuras, estamos pasando por una coyuntura muy difícil. De un año para el otro, pasamos de un esquema de quita o reducción de retenciones a esta realidad de vuelta de unas retenciones que, aunque sea morigeradas en los últimos meses, afectan nuestra rentabilidad y ponen en rojo las cuentas de muchos productores que confiaban en solucionar su problema. El Estado, en todas sus versiones, sigue siendo nuestro socio principal a través de una agobiante presión impositiva. Y el crédito, como herramienta indispensable para toda actividad productiva que aspira a un crecimiento sostenido, es indispensable, tan indispensable como inviable a estas tasas de interés. Así lo sostuvimos con todas las organizaciones de la ciudad en el último libro del Consejo Económico y Social de Río Cuarto, donde expresamos cuáles son las cuestiones que limitan el desarrollo regional. No solo fue la palabra del campo, sino la voz de todas las instituciones de la ciudad. Así como mencionamos el importante aumento en la exportación de carne, vemos que la difícil situación económica hace que el stock ganadero se encuentre en una meseta de la que cuesta sacarlo. Por ello, son necesarias políticas públicas para la producción de novillos pesados y retención de vientres, para que los pequeños productores no tengan que liquidar sus rodeos, sobre todo en materia de vientres, para pagar sus cuentas. Nos surgen también algunas dudas puntuales, que es bueno remarcar, que esta muestra que se fundó para fomentar la ganadería y a ella le debe más que nada su proyección regional y nacional, ¿cómo se van a unificar los estándares sanitarios? ¿Cómo se va a avanzar? ¿Está en los planes de este o del futuro gobierno? ¿Habrá una distribución por cortes? ¿Y qué pasará con los pesos de faena? Sufrimos también, como la mayoría de los argentinos, la sensación de angustia y de preocupación que generan las corridas cambiarias que nos sacudieron en las últimas semanas, motivadas en gran parte por la incertidumbre política generada en las elecciones primarias. Pero fundamentalmente esas angustias se generan porque nuestra nación no ha acordado cuál es el modelo de país a seguir. Recién cuando los dirigentes resolvamos en un consenso permanente hacia dónde vamos, se acabarán las angustias generadas por una elección. Así funciona el mundo y a ese debate invitamos y proponemos. Respecto del intervencionismo y otras políticas de manipulación de precios y mercados, que quede claro, siempre nos opusimos. No queremos volver a un gobierno autoritario donde se nos ignore y se castigue al que produce. Vamos a defender la vida en libertad y le pedimos nos acompañen. No pregonamos ni el liberalismo ni el libertinaje, sino el respeto a los derechos y libertades establecidas en nuestra Constitución y en el sistema republicano que ella determina. Queremos vivir en una democracia republicana en la que funcionen responsable e independientemente los tres poderes del Estado. Es la única forma de evitar que ese Estado se transforme en órgano de dominación propiedad de algunos pocos y esclavizando el conjunto de la comunidad. Desde el sector agropecuario nos comprometemos, como siempre lo hicimos, a respetar y hacer respetar los preceptos constitucionales y los valores y principios de la República. Nos comprometemos a potenciar el diálogo, único instrumento que permite consolidar coincidencias y reducir diferencias con las autoridades nacionales, provinciales y municipales, independientemente de sus posiciones y de sus pertenencias políticas.
comprometemos nuestro máximo esfuerzo y dedicación con el trabajo y la producción para generar riqueza en la Argentina. Queremos manifestar a todos los argentinos que el campo no se sentirá realizado y conforme si no se sienten realizados y conformes los sectores del trabajo, la educación, la cultura, las distintas religiones, el comercio y la industria. Soñamos pensando en nuestros hijos y nuestros nietos, con una Argentina lograda, que solo se puede construir con el aporte y la grandeza de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David, por tus palabras. Palabras que están llegando a todo nuestro país gracias a las transmisiones en directo de LB16, Radio Río Cuarto, Radio Oficial de la Muestra, a Canal 13 de Río Cuarto, a Canal 4 y también a Diario Puntal a través de su web. Invitamos ahora a que nos dirija la palabra el presidente de Cartés, Confederaciones Rurales de la Tercera Zona, Gabriel de Rademacher. Gracias. Muy buenos días. Señores ministros, legisladores, autoridades presentes, a quienes nos acompañan, al presidente de CRA, a quienes nos acompañan desde distintas entidades gremiales, algunas de Cartés, otras hermanas, al director del INTA, a la gente del SENASA, a la gente del RENATRE, de la UATRE. Muchas gracias a todos por estar presentes y darle este marco a esta exposición en este día de veranito con el que nos recibe la Sociedad Rural de Río Cuarto. Muchas gracias, David, por tus palabras. La verdad que me la has dejado difícil. Me gusta a la gente del banco, muchas gracias por su presencia. Me gusta empezar agradeciendo profundamente a quienes con su trabajo, con su aporte, con su tiempo, con su sacrificio, con sus críticas, con su predisposición, hacen posible poner esta exposición para toda la sociedad. Una exposición en la que los productores agropecuarios podemos mostrarle a toda la sociedad qué hacemos, qué producimos, cómo lo producimos, cada día más, cada día de una manera más sustentable, aplicando las buenas prácticas agropecuarias. Esa banderita que desde Córdoba mostramos y enarbolamos con orgullo, porque la sentimos nuestra. Es una política de la que todos nos sentimos parte importante de que se lleve adelante. Quiero ser muy breve, porque hay muchos oradores, pero desde la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona, Cartés, que nuclea a entidades rurales, sociedades rurales de Córdoba, de San Luis, de Catamarca, de La Rioja, quiero resaltar algunas, 2 o 3 cuestiones que bien mencionaba ya en su mensaje David. Hay algo que no podemos soslayar en esta coyuntura. Hay un 35% o más de argentinos que están pasando situaciones muy graves, que están viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Toda una injusticia y una inmoralidad en un país productor de alimentos, en un país que produce alimentos para todos los argentinos y para 10 argentinas más. Por eso es que insistimos aún en esta situación sociopolítica del país, en la necesidad de una serie de reformas estructurales que han sido presentadas por los 4 presidentes de las entidades gremiales nacionales y están siendo presentadas tanto al presidente de la Nación como a los candidatos en las próximas elecciones, porque estamos absolutamente seguros de que nosotros, desde el campo, podemos ser
participantes muy importantes en la generación de puestos de trabajo que ayuden a salir a ese importante sector de la sociedad argentina de la situación de pobreza en la que se encuentran viviendo. Porque este país, fuera de este momento, fuera de esta coyuntura, estamos convencidos que necesita no más planes, sino más cultura de trabajo. Debemos volver a la cultura del trabajo. Segundo, frente a la falsa disyuntiva que se plantea entre producción y conservación del medio ambiente, le pedimos a los intendentes, a los legisladores, ministros, gobernadores, al propio presidente, a los candidatos, a que las resoluciones que se tomen sean producto de la discusión, de la búsqueda de consensos, pero a partir de discusiones técnicas, académicas, científicas, y no por la imposición de decisiones que tengan que ver con el dogmatismo o con la ideología. Tercero, se ha planteado un escenario de diálogo que tememos frente a ciertas declaraciones que han aparecido en los últimos días de parte de voceros, de representantes de algunos sectores políticos que están compitiendo por las próximas elecciones a presidente, en el sentido de volver a viejas y fracasadas recetas del pasado, que sabemos que a donde se han aplicado y cuando se han aplicado han fracasado. Estamos absolutamente convencidos de que no queremos volver al pasado, queremos un país, una Argentina que respete los principios básicos de la República. Y me estoy refiriendo a declaraciones que tienen que ver con la intervención de mercados, con el regreso a la Junta Nacional de Granos, a la Junta Nacional de Carnes e incluso a la discusión de la propiedad privada consagrada en nuestra Constitución cuando hablan de la reforma agraria. Desde Cartés queremos un país, queremos una Argentina inserta en el mundo, que mire al futuro y no una republiqueta que busque aplicar viejas y fracasadas recetas del pasado. Muchísimas gracias, que viva la patria, que viva la República. Fueron las palabras del presidente de Cartés, Gabriel de Rademacher. Y ahora vamos a pedirle al presidente de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, Dardo Chiesa, que nos dirija la palabra. Lo recibimos entonces con un aplauso. Señor presidente de la Rural de Río Cuarto, señores ministros, señor secretario de Agricultura, ministro, perdóname, me quedé en el tiempo, ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca de la Nación, señor presidente Cartés, autoridades presentes, me pidieron que fuera breve y si los nombro a todos se me va media hora, porque hay mucha gente muy importante. Te la dejaron difícil a vos, Gabriel, a mí ni te digo. Es un placer para mí estar hoy en representación de CRA, acá en Río Cuarto, el corazón de la patria gringa, el corazón de la producción agropecuaria argentina, el corazón de esa célula productiva a la que se refería Gabriel, que hace posible que después de una seca espantosa, la peor de los últimos 50, 60 años, sin financiamiento, con una presión impositiva de más del 50%, sin embargo todos nosotros nos levantemos toda la mañana, laburemos y damos más de 140 millones de toneladas, cosecha récord. ¿Por qué fue posible eso? Y porque el productor se junta con el contratista, con el proveedor de insumos, hacen una vaca, una red social de confianzas mutuas que llevan adelante
y concretan una odisea como esta, porque es una odisea, nadie pensaba que podía pasar. Y esto es un mensaje, mucho más profundo del que pensamos. ¿Por qué? Porque en la Argentina se debate en horas muy complicadas. Uno se pregunta, ¿qué pasó después de las PASO? ¿Qué pasó después del domingo de las PASO? Que parece que se derrumbó todo. Pasó un tsunami por la Argentina. ¿Qué había de distinto el lunes que no pasaba el viernes? Y lo que pasó, que hubo un cambio de perspectiva de gobierno que hizo reaccionar fuertemente a los mercados. ¿Esto es bueno o es malo? No es ni bueno ni malo, es. Y es la realidad que enfrentamos los argentinos. No hay consolidación económica si no hay consolidación institucional. Y lo que demuestra todo esto es que no hay consolidación institucional. Es que no fuimos capaces los argentinos de dar las bases institucionales sobre las cuales crecer. Hay algo que desde CRA valoramos y no vamos a resignar, que es la participación público-privada sobre la que se construyen todos los acuerdos, sobre la que se construye esa célula de producción que dio la cosecha récord. ¿Por qué? Porque el sector privado es el que produce e invierte y el sector público es el que tiene que dar las normas para que la gente se desarrolle. Tan simple como esto. Ni el sector privado tiene que avanzar sobre el público, ni el público sobre el privado. Y ahí empezamos a hablar de república. Y ahí empezamos a hablar de democracia. Las elecciones es el proceso por el cual nosotros elegimos nuestros representantes, no la democracia o el autoritarismo. Elegimos nuestros representantes, nada más que eso. La democracia se vive todos los días, en el respeto de las libertades individuales, en el respeto de la independencia de los poderes, una justicia independiente, que es muy fácil de decirlo, pero parece imposible en la Argentina. Ya cambiaron aires políticos y ya la justicia se frenó y ya empieza a actuar de distinta manera. Como si hubiera ya presiones, como si estuvieran a ver qué va a pasar si lo suelto, si lo proceso. Muchachos, nos damos todos cuenta. Hoy la información corre por las redes. Hoy las decisiones que los jueces toman, que les parece entre cuatro paredes, a los 10 minutos están en los WhatsApp y que recorrieron la República. Y son las señales que reciben los inversores cuando deciden ponerle precio al dólar o poner su inversión o retirarla de la República Argentina. Hoy la economía es global y si no entendemos esto, no entendimos nada. O aprendemos a vivir como país o no aprendimos nada. Volver a recetas intervencionistas, lo dijo Gabriel, lo dijo el presidente de la Rural. No solamente la Junta Nacional de Granos y la de Carnes fueron casillas de peaje y fuentes de corrupción, porque lo fueron. Además tergiversaron el comercio, tergiversaron el objeto por el cual habían sido fundadas y por eso se disolvieron. Al señor Grabois, a quien lo invito a debatir nuevamente, en un medio dijo, no sé si Dardo quiere ser sincero, quédese tranquilo que soy lo más sincero del mundo. Pero nos vamos a sentar con las convicciones que representan los productores agropecuarios, porque muchachos, para repartir riqueza hay que generarla, y para generarla hay que trabajar, y hay que invertir, y hay que tener confianza en el país. No puedo dejar de lado el aspecto ambiental. Quiero ser breve y contundente. Nadie defiende más el ambiente que el productor agropecuario, porque nadie destruye su ambiente de trabajo. Nadie destruye lo que le da a dejar a sus hijos. En esto estamos trabajando. Trabaja bien la provincia de Córdoba, es un ejemplo. Lo miro a Sergio, lo miro a Gabriel, lo miro al presidente de la Rural. Ejemplo de participación público-privada para solucionar un problema. Nadie puede creer que una vaca contamine más que una chimenea. Nadie puede creer que una vaca contamine más que un avión. A los veganos les digo, siéntense a conversar y en el mientras tanto coman lo que quieran, pero déjennos comer a nosotros lo que nosotros queremos, porque no estamos más contentos comiendo carne. Estamos en tiempos difíciles.
Yo digo que no son tiempos para andar solo, son tiempos para participar, son tiempos para informarse, son tiempos para comprometerse. Los espacios hay que ocuparlos. Si no ocupamos nosotros, ocupa otro. Cuando la patria llama, y hoy está llamando, nadie se puede hacer el distraído. Muchos de nosotros tenemos mucho trabajo en el campo, pero hemos decidido dejar parte de nuestro trabajo y dejar parte de lo que le dedicamos a la familia para dirigir y llevar adelante estos reclamos, que mayoritariamente han sido reclamos sectoriales, pero que hoy hacen a la vida y a la convivencia de la República. Nadie quiere volver a lo que pasó. Espero que todos hayamos aprendido de la lección. No se puede vivir en guerra permanente. Esto no es un Boca River. Esto no es un partido que nos peleamos a la salida de la cancha y no pasó nada. De las decisiones que se toman depende la vida de 40 millones de argentinos. Tenemos casi 2 meses hasta las PASO. Todos nosotros hasta las elecciones. Todos tenemos tremenda incertidumbre de qué es lo que va a pasar. En el medio está la economía de nuestras empresas. Tenemos que, los referentes políticos tienen que traer calma a los mercados, tienen que traer calma a la convivencia de los argentinos. Y en eso hay que trabajar. Y después en las elecciones cada uno con conciencia votará cuál es el destino de nación que quiera. Nosotros desde CRA vamos a aportar al que más defienda la Constitución, al que más defienda la relación público-privada, al que más defienda al quehacer de nuestro sector, que no es el sector ni el más chico ni el más importante, pero es el más grande, el que más empleo da, el que más distribución geográfica tiene, el que más debería contener y no contiene. Porque a veces cuando uno mira la pobreza, ve que muchos de los pobres que se atienden en los centros, en el conurbano bonaerense, en los centros de concentración fuera de las grandes ciudades, son toda gente nuestra que se fue de los pueblos, porque la política no encontró el camino de contención, aunque los quisiéramos haber tenido. Y muchos de nuestros hijos, que se educaron en la cultura del trabajo, hoy buscan irse del país. Hoy buscan irse del país porque la Argentina no los contiene. Vergüenza nos debería dar a todos los que están involucrados. Desde CRA nuevamente los invito a participar, a pelear codo a codo por una república, por un país que nos saque para adelante, que nos condene al desarrollo, que nos condene al crecimiento, que por fin nos dé paz. El otro día, inaugurando Jonagro, la Jornada Nacional del Agro, les decía, muchachos, todos nosotros venimos de inmigrantes, inmigrantes italianos, inmigrantes españoles, de todas nacionalidades, que vinieron a la Argentina a trabajar, no vinieron por un plan, vinieron a la Argentina a trabajar, vinieron porque en la Argentina había paz y trabajo, vinieron expulsados de la guerra, vinieron porque en la Argentina había paz y trabajo. Los convino a trabajar todos juntos, desde nuestras entidades, la que sea, las 4, si no armen una, cualquiera, pero trabajemos por eso, por lo que soñaban nuestros abuelos, un país de paz y trabajo que nos contenga a todos. Muchas gracias. Fueron las palabras del presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Dardo Chiesa. A continuación vamos a invitar al intendente de la Municipalidad de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, a que también nos dirija unas palabras. Muy buenos días. Señor Ministro de Agricultura de la Nación, señor Ministro de Agricultura del Gobierno Provincial, señores legisladores, diputados, funcionarios municipales, provinciales, amigos intendentes, querido presidente de la ciudad rural, vecinos, vecinas. La verdad que primero agradecerle a la sociedad rural por permitirme un año más hacer uso de la palabra y acompañarlos. Estamos aquí primero con la alegría de participar de esta muestra que ha dejado de ser ya una muestra sectorial hace muchos años, que es la muestra de la ciudad.
de la región y también del interior del país. Quiero felicitar a la sociedad rural porque sé que no es fácil, en este contexto difícil que se vive, poner en marcha semejante muestra y que requiere mucho esfuerzo, mucho compromiso. Felicitarlos también por apostar nuevamente a la producción y al trabajo. En este contexto difícil de crisis que estamos viviendo, que muchos argentinos están pasándola muy mal, la verdad que se requiere seguir apostando a la fuerza de la producción, a darle valor agregado a esta materia prima que tenemos para generar nuevas oportunidades de trabajo. Y aquí estamos, una vez más, como lo hicimos desde el primer día que asumimos la gestión, acompañando y actuando en esta sinergia entre el sector público y el sector privado, como bien se dijo, tan necesario en los tiempos que corren. Aquí estamos para generar consensos, para propiciar acuerdos, para tender puentes. Aquí estamos participando, rindiendo cuentas también ante los ciudadanos en esta muestra donde transitan miles y miles de riocuartenses durante estos días, donde podemos exhibir nuestras propuestas, nuestros proyectos, nuestras obras, rendir cuentas de lo que hemos hecho y también hacerlos participar y ser protagonistas. Aquí también asesorando para que los mismos vecinos, como hace 3 años, puedan elegir en Río Cuarto lo que ellos mismos propusieron y nosotros destinar parte de nuestro presupuesto para que esos proyectos y esas propuestas se puedan cumplir en el marco de nuestro programa de presupuesto participativo. Pasamos de una democracia representativa en Río Cuarto a una democracia participativa, donde el vecino es protagonista. Y aquí estamos también para generar consensos y tender puentes, para no cavar trincheras, para tender puentes. Como bien decía un conocido amigo nuestro, vecino también de la ciudad, que hace casi un año desapareció físicamente, pero hoy más que nunca sus principios y sus convicciones están presentes aquí en nuestra ciudad, y me refiero al querido José Manuel de la Sota, un vecino que seguramente en este escenario y ante este público hubiera querido hoy más que nunca tender puentes, como él decía. Quiero decirles, para ser breves también, que en esta crisis que se vive se requiere más Estado, más presencia del Estado, pero no de cualquier manera. Un Estado presente, facilitador, un Estado que articule, que favorezca, que ayude al que no puede solo y que acompañe al que sí puede. Un Estado que genere reglas de juego claras, previsibles, certidumbres, políticas a largo plazo, donde las reglas de juego sean claras para todos, para el que quiere trabajar y el que genera trabajo, para el que quiere buscar trabajo y también al que genera producción. Necesitamos en este país políticas a largo plazo que nos permitan certidumbres, que nos den certezas, que hoy son las que faltan. Y en esto también necesitamos, en los procesos de crisis, estados que acompañen y auxilien a los gobiernos locales, a los municipios, que es la primer puerta que toca el vecino cuando hay una crisis tan profunda y prolongada como la que vivimos. Necesitamos estados que faciliten y que auxilien a los municipios, que es la primer trinchera que el vecino toca para pedir trabajo, salud, educación, por allí competencias que no tienen que ver necesariamente con los gobiernos locales, pero que allí estamos. Por eso hoy quiero también destacar a nuestro gobernador, a Juan Schiaretti, que hace más de un año, cuando se iniciaba este proceso de crisis, nos convocó a todos los intendentes, pensáramos como pensáramos. Desde todas las ideologías políticas, más de 400 intendentes firmamos un convenio, un acuerdo de paz, de convivencia y un acuerdo fiscal, donde nos comprometíamos al tan necesario equilibrio fiscal, importante, imprescindible, pero también donde recibíamos herramientas e instrumentos que nos permitieron continuar con obras que generan puestos de trabajo en la ciudad
y también con políticas que nos permitan cumplir en una época tan difícil el funcionamiento del Estado municipal. Por eso, para finalizar, y en este contexto que vivimos, y cuando escuchamos mucho hablar de acuerdos, de pactos económicos y sociales en este momento histórico del país, solo decir que hay que mirar al interior del interior. Aquí en Río Cuarto, desde hace muchos años, nos sentamos en una misma mesa los que pensamos distinto, pero que queremos lo mismo, lo mejor para la ciudad. Y como bien se dijo y se leyó en ese documento, Iglesia, Estado, movimiento obrero, universidad, organizaciones, centro comercial, sociedad rural, el municipio, nos sentamos, debatimos y avanzamos en políticas públicas. Y muchas de las decisiones que nosotros tomamos las legitimamos con recomendaciones de ese Consejo Económico y Social. Solo para poner un ejemplo, el sistema tributario municipal que pusimos en marcha se basa en una recomendación hecha por este Consejo Económico y Social. Si lo podemos hacer aquí en Río Cuarto, ¿por qué no traspolarlo a nivel país? ¿Es viable? Claro que es viable. Solo hace falta dejar de lado los egoísmos, dejar de lado los egos, actuar sin soberbia y pensar que solamente a este país lo podemos poner en marcha entre todos. Muchísimas gracias. Gracias, Carla, por darme la enorme alegría de ser papá una vez más. Fueron las palabras del intendente municipal de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas. Invitamos ahora al ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, Sergio Busso, a que nos dirija unas palabras. Bueno, buenos días. Gracias, querido David, como presidente, dueño de casa, y en voz a toda la comisión de esta querida sociedad rural, al Ateneo, la verdad que muy contento de que ellos puedan también protagonizar hoy, y en voz a toda la dirigencia representativa del campo, tan importante hoy acá, desde Dardo, representando a CRA, Gabriel Cartés, la gente de Federación Agraria, la sociedad rural presente, un montón de dirigentes de sociedades rurales también. Gracias, Juan Manuel, como dueño de casa de esta querida ciudad. También saludar a vos y a todos los concejales municipales, tribunos de cuentas, tus funcionarios. Gracias, Luis Miguel, por estar presente nuevamente en Córdoba, con tu gente, con la gente del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación. Gracias a las distintas instituciones, al señor obispo, al señor rector, autoridades del INTA, Juan Cruz, bueno, muchísima gente. Seguramente me voy a olvidar porque hay muchos productores, amigos, vecinos. Hoy estamos acá en representación de nuestro gobierno, de nuestro gobernador, junto al presidente de nuestro bloque, Carlos Gutiérrez, al presidente del Banco Córdoba y todo mi equipo de trabajo que obviamente estamos compartiendo una vez más esta querida exposición tan importante. Yo no voy a decir si es la más grande o no porque entro en conflicto, me están mirando, la verdad que es difícil decir, pero yo soy sureño y por ahí, la verdad que creo que todas son importantes, tan importantes que recién hablaba con el presidente de la Sociedad Rural de Huinca Renacó, por ejemplo, y vivíamos días pasados una extraordinaria exposición. Creo que eso se vive en Córdoba y se vive en el país. Es la muestra de lo que sabemos producir y generar los argentinos y los cordobeses en particular. Y la verdad que estamos en un momento muy particular, muy especial. Ya lo han dicho todos ustedes, no quiero repetirlo. Desde Córdoba siempre apostamos a la producción y al trabajo y aprendimos también que para gobernar esta provincia hay que ser, obviamente, personas que respeten la institucionalidad, la división de poderes, las distintas pertenencias, la pluralidad de opiniones, que respetemos fundamentalmente los medios de comunicación. Es muy difícil poder gobernar Córdoba si uno no es capaz de respetar todo eso. Pero eso, bueno, es fruto de lo que piensan los cordobeses, una cultura, y nosotros obviamente todo este tiempo lo fuimos profundizando, por eso desde hace 20 y pico de años la gente nos sigue acompañando con su voto. Pero eso también nos pone
en un compromiso mucho más alto de defender los intereses de la provincia. La verdad que siempre se ha dicho que el federalismo es algo que es innato en la construcción de nuestro país. Sin federalismo no hay país, no hay república, no hay nación. Y todos sabemos que para que eso se cumpla tiene que existir necesariamente el federalismo y sobre todo el federalismo económico. Sin recursos es muy difícil que nuestras provincias y el interior crezca o pueda defenderse. La verdad que en todo este tiempo nosotros siempre tendimos puentes, como decía Juan Manuel, para tratar de defender lo que es nuestro. Y siempre en todas las tribunas, más allá de quién gobierne, porque eso no es para un gobierno. A nosotros a veces nos valieron peleas profundas con gobiernos por defender los intereses y los derechos de Córdoba. Y eso es lo que queremos defender y seguir defendiendo, porque sin eso todo lo que dijimos, todos los deseos que tenemos, los buenos deseos de pelear a la pobreza, seguramente van a ser muy, muy difíciles. Por eso nuevamente quiero decir, como lo dijimos una vez más, y no es una cuestión coyuntural, no estamos de acuerdo con las retenciones, recién David lo decía, creo que las retenciones no estimulan, no reconocen, no alientan la producción, al contrario, la penalizan. Y una vez más lo quiero decir porque creo que en definitiva, más allá de las coyunturas y las necesidades, no es bueno que nosotros penalicemos la producción. Lo hemos visto. Lo hemos visto rápidamente cuando este gobierno redujo retenciones, eliminó otras, se generó un boom productivo, más allá de que el tiempo acompañó, tiene mucho que ver con eso. Por eso que también decimos que si vamos a seguir peleando para que las retenciones no existan, se reduzcan, porque también hay que decirlo con todas las letras, de las retenciones se van del bolsillo de cada uno de los cordobeses que producen más de 100.000 millones de pesos este año y no vuelve ningún peso. De eso no vuelve ningún peso. Y la verdad que eso es lo que queremos defender nosotros, es plata de los cordobeses, es plata de las mujeres, los hombres y el futuro de Córdoba. Y por eso una vez más también quiero dejar sentado cuál es la posición de mi gobierno en este sentido. Y también me parece que para que esto ocurra es una buena instancia. A Córdoba la van a defender los que llevan la bandera de Córdoba. Por eso también es bueno que reflexionemos en este sentido, que más allá de las elecciones y de lo que la gente decida, porque también hay que ser respetuoso de lo que la gente decida, lo que hay que pedir es que no se vuelva atrás, que se vaya para adelante, que las políticas públicas que pudimos construir, más allá de quién nos gobierne, sigan existiendo. Eso es lo que hay que bregar. Pero para eso necesitamos hombres y mujeres que por lo menos los cordobeses tengan la claridad de que van a ir a defender a la provincia de Córdoba más allá de cualquier circunstancia. Eso es clave para el próximo gobierno que viene. Necesitamos que esta pelea que se dé en el Congreso haya voces que no se aten a las pertenencias partidarias, sino que defiendan los intereses, en este caso, de todos los cordobeses. Eso es una reflexión que hay que dar. Quizás a lo mejor nosotros aprendemos la lección y sabemos que, en definitiva, más allá de las pertenencias políticas, hoy hay mucha gente que piensa por encima de esas circunstancias. Lo vimos en Córdoba. Nosotros en Córdoba se ha dicho muy claro, hemos podido convivir de distinta manera, pensando distinto, pero convergiendo siempre en las cosas que nosotros queremos defender. Por eso pudimos construir políticas que la verdad que nos pone muy contentos. Recién Gabriel lo decía, también lo decía Dardo, que hablemos de buenas prácticas agropecuarias en Córdoba no es una construcción de este gobierno, es una construcción de todo el sector. Más de 50 instituciones privadas son las que dieron legitimidad a esta política. Y es ni más ni menos que iniciativas que avanzan en lo que dijimos también, en la conservación de los recursos naturales, en defender que se puede producir conservando el ambiente, en avanzar con las nuevas tecnologías, en avanzar en modelos mucho más sustentables. Creo que ese es el camino. No tengan ninguna duda que, en definitiva, si también las cosas que se hacen bien se pueden aplicar en la nación, seguramente los resultados van a ser distintos. Yo celebro que la Mesa de Enlace Nacional, las 4 entidades, por ejemplo, hayan puesto dentro de estos 14 objetivos o 14 propuestas tan importantes como los derechos tributarios, tan importantes como los mercados, hayan puesto
como consejo, como propuesta, que se instalen las buenas prácticas agropecuarias tal cual se hacen en la provincia de Córdoba. Fíjense en ustedes qué camino que tenemos por delante. Me parece que eso es lo que se genera cuando, dejando de lado las mezquindades, los sectores, podemos avanzar en políticas que creemos que son legítimas y buenas políticas de Estado. Como así también cuestiones que hacen a la infraestructura. La pobreza es un dato de la realidad, lo decía bien Gabriel, duele, es inmoral, pero todos sabemos que para generar trabajo necesitamos generar las condiciones. El trabajo no se genera solamente con una buena disposición, una buena voluntad. Necesitamos una macroeconomía que ayude, reglas de juego previsibles, claras, obviamente. Cuando hablo de esto, hablo del dólar, hablo del financiamiento, hablo de las cuestiones que hacen que una decisión se pueda tomar, pero también hablo de la infraestructura. ¿Qué podemos hacer nosotros si queremos emprender, invertir, si no tenemos infraestructura? Por eso celebramos todas las obras que se pudieron hacer en estos tiempos de avanzar fundamentalmente, por ejemplo, digo una, importantísima, gasificar toda la provincia de Córdoba. Fíjense lo que eso significa, más de $1.000 millones genuinos que se han puesto en toda la provincia para que luego podamos generar, obviamente, la transformación de lo que sabemos producir. Creo que tenemos por delante una enorme posibilidad, yo no tengo ninguna duda, más allá de estos nubarrones que hoy están en nuestro país, en nuestras vidas, una vez que esos nubarrones desaparezcan, va a generarse la posibilidad de salir adelante. Pero este país va a salir con la producción, no con el ajuste. Este país va a salir produciendo más. Y acá el único sector capitalista en serio, como siempre lo dice nuestro gobernador Schiaretti, es el hombre y la mujer del campo. Es el único sujeto o sector capitalista en serio. ¿Por qué? Porque invierte todo lo que gana en el lugar donde vive. La verdad que yo no conozco, nosotros que vivimos en los pueblos del interior, que algún productor saque la plata a un paraíso fiscal o juega a la timba financiera. Los pueblos nuestros se construyen con la plata que invierte el sector productivo. Por eso cuando al campo le va mal, por una seca, obviamente que a nuestros pueblos también no le va del todo bien. Pero cuando a nuestro campo le va bien, ahí se ve absolutamente la vida en cada uno de nuestros pueblos del interior. A eso tenemos que apostar, a eso tenemos que apoyar. Por eso que nosotros desde Córdoba queremos también plantear algunas cuestiones que nos hacen mucho ruido y nos preocupan. Y creo que este es el ámbito para decirlo, porque precisamente Río Cuarto es el principal productor de Córdoba de maíz. Nosotros en Córdoba estamos orgullosos que terminamos una cosecha de maíz con casi 20 millones de toneladas. Y bueno, eso hay que transformarlo. De hecho, se vio acá cómo se transforma, ¿no? Pero también en Córdoba tenemos la posibilidad, porque hubo gente, productores, asociativos, que se animaron a invertir en transformar el maíz en bioetanol. Un complejo que la verdad es un orgullo para todos nosotros, que generó mucha riqueza, mucho trabajo, acá nomás en Río Cuarto, pero también en Villa María, en Alejandro Roca y en muchos lugares, sobre todo, lo mira Luis, en el norte de Córdoba, obviamente con un modelo virtuoso a partir de plantas que en el mismo campo transforman lo que producen y hacen un efecto de economía circular digno de destacar. Bueno, ese complejo hoy está pasando por un mal momento. Días atrás la Cámara nos entrevistaba con el legislador Carlos Gutiérrez precisamente para hacernos sugerir alguna preocupación que se está dando con estas medidas que se han tomado, obviamente de emergencia, coyunturales, ha golpeado muy duro en todo el complejo del bioetanol, porque los precios también del etanol se han congelado y eso obviamente ha entrado a generar pérdidas en la producción. Y nos preocupa porque, en definitiva, yo no sé cuánto puede aguantar si no se toman medidas urgentes. Más allá que también nosotros quisiéramos en una economía mucho más estable, más permanente, más previsible, que pasáramos a transformar mucho más maíz. Fíjense ustedes que 1,5 millones de maíz que transformamos, si aumentamos el corte a 19, por ejemplo, como existen en otros países del mundo, podríamos estar invirtiendo 1,5 millones más de toneladas transformadas. 4 plantas como la de Bio 4 se podrían hacer en Córdoba. De eso estamos hablando. El trabajo es ese es el progreso, ese es el desarrollo. Así que simplemente quiero felicitarlos, agradecerles una muestra, esta como otras, de lo que el campo puede hacer, puede generar. Los gobiernos tenemos que ayudarlos. Como se dijo, sacarle la pata encima
generar reglas de juego claras, hacer fundamental una relación público-privada que permita, obviamente, vincular, más allá de las diferencias, el objetivo de producir cada vez más. Y bueno, para terminar, como venimos haciendo siempre, David, si me acompañás, nosotros siempre en la provincia, el gobernador ha generado un programa de políticas activas que le damos a las instituciones del campo para que puedan hacer este tipo de eventos. Sin el apoyo del Estado, estos tipos de eventos se hace bastante complicado. Así que, David, te quiero dejar $1 millón de pesos de parte del Gobierno de Córdoba para esta exposición. Fueron las palabras del ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, Sergio Busso. Y ahora vamos a invitar al ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Echeverre, que nos dirija unas palabras y que deje formalmente inaugurada la muestra. Muchas gracias, buenos días. La verdad que qué gusto, qué honor poder estar aquí hoy con todos ustedes, junto al presidente de la Rural de Río Cuarto, junto al ministro Busso, junto a Dardo, todos los dirigentes, autoridades religiosas, militares, de la sociedad civil, y traerles el saludo del presidente Mauricio Macri, que es un asiduo visitante de esta provincia y que permanentemente está en contacto con sus autoridades y con sus referentes de todo tipo. La verdad que primero adhiero a todos los discursos que estuvieron más que bien en absolutamente todos los conceptos. También charlaba recién con David y me contaba que no hay un metro vacío en la exposición, ¿no? Y que algo parecido o lo mismo está pasando en todas las exposiciones de Córdoba, como en buena parte de las exposiciones del país. Y qué bueno entonces que gracias a las políticas que venimos llevando adelante y que venimos construyendo en conjunto en estos años podamos vivir esta realidad, donde haya exposiciones fuertes que compitan, como veíamos en Palermo, cuando se hizo el lanzamiento de las exposiciones de Córdoba, que compitan entre sí, ¿no? Había como una sana disputa de quién era la más grande o la más vieja o la más del norte o la más del sur o la que estaba a más altura sobre el nivel del mar, porque eso es lo que nos hace progresar. O sea, esa competencia, esas ganas de hacer mejor las cosas, más grande, más rápido, de una manera eficiente, bajando costos, eso es lo que nosotros también creemos. O sea, nuestro gran capital de la Argentina, está bien que tenemos suelos, tenemos climas, pero lo más importante son ustedes mismos. El gran talento, el espíritu emprendedor, la garra que le ponen frente a la adversidad. Del año pasado haber salido de una terrible sequía que les hizo perder 9, 10 mil millones de dólares, y a los pocos meses volver a invertir 12 mil millones de dólares que se lo fiaron entre ustedes. No hubo ningún plan de gobierno, ni nacional, ni provincial, nada. Simplemente la confianza, apostar a que el otro iba a hacer su parte y cada uno haciendo su parte íbamos a tener un resultado distinto. Por eso no es menor con qué reglas se juega. O las cosas pueden ir mejor o peor. Las cosas pueden tener momentos mejores y momentos peores. Pero es importante saber de fondo cuál es el juego que estamos jugando. Y acá se dijo también, y coincido, que no se puede repartir riqueza si antes no hubo alguien que invirtió, que arriesgó, que jugó en equipo, que trabajó en red, que cumplió las reglas, pero primero que todo eso no se va a generar nunca riqueza si no se respeta la propiedad privada. No es un dato menor, no es una sutileza porque ya pasó. Porque lo que escuchamos en estos últimos días no es casualidad. Hablar de la Junta Nacional de Granos, hablar de una reforma agraria,
hablar de intervenir, es lo que hizo el kirchnerismo durante 12 años. Y si no llegaron durante 12 años a expropiarle los campos, es porque no les dio el tiempo. Pero sí les expropiaron la renta. Recuerden, acuérdense, los hacían trabajar gratis para el gobierno. Eso sucedió aquí durante 12 años en la Argentina y no queremos volver al pasado. Es importantísimo. Respetar la Constitución Nacional no es menor, no es un detalle, son nuestras reglas de juego. Por eso le decimos, no vamos a dejar que se lleven puesta la Constitución Nacional, la Carta Magna de los argentinos. Donde claramente tenemos que seguir mejorando nuestra calidad institucional, a partir de que haya en serio una justicia independiente, de que los temas se debatan en el Congreso Nacional como debe ser, y que también haya gobiernos transparentes que no le roben la plata a los argentinos. Esas son las reglas de juego con las cuales gobierne quien gobierne la Argentina va a progresar. Puede haber matices, puede haber diferentes formas de lograr, pero siempre dentro de la República, sin volver al populismo que tanto daño le ha hecho a la Argentina durante los 70, 80 años que venimos viviendo. En eso también se dijo acá y coincido. Las cosas no se solucionan de un día para el otro, pero también la forma de garantizarnos 30, 40, 50 años de crecimiento sostenido es empezando del subsuelo, empezando de los cimientos, de las bases. Lo que decíamos recién, respetar la Constitución, construir las políticas, diálogo público y privado, honestidad, transparencia, pero también revertir décadas de frustración y de abandono del Estado Nacional y de la infraestructura. Por eso celebramos que esté empezando a dar resultados y ustedes lo están viviendo lo que venimos haciendo. Miles de kilómetros de rutas, de autopistas, sin robar, bajando los costos 30, 40% comparado con el gobierno anterior. Y esto lo viene haciendo el gobierno del presidente Mauricio Macri. Canales, el canal San Antonio se está haciendo en este momento entre San Francisco y Marcos Juárez. El canal Vila Cululú en la provincia de Santa Fe, el saneamiento y el dragado del río Salado. Todos los días se está trabajando en esas obras. Cientos de obras en la Argentina, de hidráulica, de electrificación, de canales, más de 800 kilómetros de canales para llevar agua a las zonas desérticas y semidesérticas. Todo eso que por ahí no se ve, que no es noticia. Claro, las noticias muchas veces son cuando hay alguna tragedia o alguna mala noticia, pero eso es lo que todos los días en silencio viene haciendo el gobierno nacional. De la mano de sacarle trámites, hemos eliminado más de 700 trámites que le sacaban tiempo, viajes, plata y que en muchos casos también eran fuentes de corrupción y de coimas. Hemos priorizado y hemos puesto especial acento en el diálogo con todos los sectores, con todas las cadenas de la producción. Muchas de esas mesas de competitividad encabezadas por el propio presidente de la Nación. La mesa de la carne ya lleva 10 reuniones con el presidente de la Nación sentado encabezándola. Y los ministros nacionales y los ministros provinciales, muchas veces gobernadores, y el que está a cargo de la FIP, del SENASA, de la aduana, solucionando problemas. Y vemos los resultados, porque no es, aparte del esfuerzo de ustedes, y del empuje, de la inversión y del riesgo, no es por casualidad que tengamos una cosecha de casi 150 millones de toneladas de granos. O que a fin de año vamos a pasar las 700.000 toneladas de exportación de carne vacuna,
o que hayamos firmado el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur después de 20 años. ¿Ustedes creen que los países, los bloques, firman tratados de libre comercio con cualquiera? No, señor. Como cualquier cosa que encaran ustedes, primero se fijan con quién van a firmar un contrato, qué calidad tiene, si le creen y si le genera confianza. Eso pasó con la Argentina y con el Mercosur. Gracias a esa confianza que generó el presidente Macri con los otros líderes del Mercosur, nos van a abrir la puerta a un mercado de 500 millones de consumidores que tienen el triple de poder adquisitivo que tenemos aquí en el Mercosur. ¿Y eso qué significa? Colocar nuestros alimentos. Colocar lo mucho y lo bueno que ustedes producen. Y a los que piensan o hablan que son solamente granos, la misma realidad los está contradiciendo. Este año vamos a terminar largos, arriba 84, 85, 86% de la soja que se produce en el país va a salir exportada procesada en buena hora, como harina de soja, como aceite de soja, como pellets, agregando todavía más valor, como la carne, como los lácteos, como las frutas finas, como el arroz, como el algodón, como el maní. Por supuesto que nos vamos a ocupar, y ya lo anuncié, cuando llegábamos acá. Esta semana el secretario, Sergio, el secretario de Energía, se va a reunir con la Cámara de Etanol para mejorarle las condiciones que tienen actualmente esa producción, porque queremos que se siga haciendo y que se incremente, porque es un orgullo que se haga esto acá. Como también enviamos al Banco Central que se modifique el plazo de pago de los derechos de exportación del maní, entre otras tantas cosas, por las condiciones comerciales que tienen. Pero entiendan que esto no es oportunismo, sino que es trabajar, porque primero queremos sacarle impuestos, queremos sacarle presión impositiva como venimos haciendo, queremos seguir bajando ese índice FADA, que cuando llegamos estaba en un 90% de presión y hoy está en 50%. Falta más. Queremos seguir bajando impuestos para que ustedes tengan las mismas condiciones que nuestros competidores. Y después, claro, de la mano de esas condiciones, con infraestructura, con las mejores condiciones para producir, es la generación de empleo. Sin ninguna duda, pero queremos empleo privado en los lugares donde producimos. Y que todos puedan progresar a partir de su trabajo y de su esfuerzo. Prestamos mucha atención al resultado de las elecciones, sin ninguna duda. Y desde el día 12 estamos trabajando fuertemente para atender a aquellos que nos mandaron una señal de advertencia. Que por más que sabemos que coinciden con los principios que lleva adelante esta coalición de gobierno, la están pasando mal, que no llegan a fin de mes, que no le alcanza la plata. Estamos redoblando esfuerzos para revertir esa situación y acompañar a cada argentino que esté pasando por una situación de necesidad. Pero también no vamos a dejar de perseverar en estas condiciones de producción para que esos argentinos tengan trabajo en los lugares donde están sus afectos y no se tengan que mover a otra provincia u otra ciudad para poder seguir trabajando junto a sus seres queridos. Eso es lo que proponemos. Sabemos que por ahí es difícil, por ahí parece que no hay salida, por ahí el panorama no se ve todo lo claro, pero créanme que este es el camino: cumplimiento de la ley, federalismo, división de poderes, reglas claras, y esto nos va a sacar para adelante para que los próximos 20, 30, 40 años Argentina no deje de crecer con toda la inclusión que la ciudadanía se merece. Y no nos queda una, no nos queda otra. El camino es no volver al pasado. Tenemos perfectamente claro, y Córdoba fue un ejemplo de lucha
contra la falta de federalismo, que el camino es con las provincias, con los ingresos, y tenemos mucha satisfacción de ver que todas las provincias prácticamente tienen superávit en buena hora, porque también es su plata y es la plata de los cordobeses y de todos los habitantes de cada una de las provincias. Respetar el federalismo es una de las banderas del gobierno del presidente Macri. Por eso, de la mano de seguir trabajando en equipo, de la mano de seguir construyendo juntos la mejor Argentina para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos, dejo inaugurada la 85 exposición de Río Cuarto. Felicitaciones y muchas gracias.